Pero vamos a preguntarle a Miguel Ángel Folguera, que es consejero de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y presidente de honor de la Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, si este es un asunto que ellos se temían o no. Don Miguel Ángel, ¿cómo está? Muy buenos días. Don Carlos, buenos días. Bueno, pues sí, desgraciadamente éramos algo que nos temíamos y que habíamos avisado además en el año 22, en febrero del 22, ya avisamos que esto podía ocurrir y que lo podrían intentar clavar a través de cualquier subterfugio legal en el Congreso de los Diputados. Es que lo avisamos. De hecho, recibimos un correo de la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo diciendo que esto no ocurriría. Bueno, pero... hola, ¿está usted ahí? Sí, 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 Bien, estoy bien. aquí. Le decía, esta gente podía utilizar cualquier ley para meter, no es la primera vez que lo hacen, para meter con Efectivamente. calzador alguna cuestión que si no estás muy pendiente, no te das cuenta y te la han metido. En este caso han sido bastante claros. Es decir, hay un pacto entre Eta Batasuna y Sánchez, a través de Bildu, para que salgan los etarras a la calle. Y bueno, han dicho, vamos a continuar la voz de Luis López Guerra, en su día derogando la doctrina Parot y sacándoles, sin más. ¿Qué cree usted que eso significa para las víctimas ahora? Bueno, yo creo que para las víctimas esto es muy doloroso porque creo que estamos ante el mayor escándalo del Parlamento español en los últimos años. Es escandaloso que nadie se haya dado cuenta, que hayan votado a favor de esto, que se les haya pasado el plazo de hacer enmiendas en el Senado y que ahora veamos cómo esto es una realidad. Esto es dolorosísimo para las víctimas del terrorismo, tanto por ver cómo este gobierno sigue beneficiando a los terroristas por estar en Moncloa, como por la decepción que tenemos con la dejación que han hecho el resto de diputados de la oposición y que hoy nos hemos levantado sin que nadie haya dimitido ni a nadie le hayan cesado. Nos parece tremendo. Bueno, pero recordemos algo, don Miguel Ángel. Aunque se hubieran opuesto, hubieran descubierto esta cuestión y se hubieran opuesto y hubieran votado que no en el Congreso, la reforma habría salido igualmente adelante por la mayoría Frankenstein. Sí, pero bueno, hubiese pasado al Senado, se podían haber hecho alegaciones, se podía haber retrotraído otra vez al Congreso y en el Congreso, votando en contra, tenían que haberse otra vez significado el gobierno, pues bueno, dejando claro que los apoyos los tienen de quien los tienen y tienen que pagarles, hacerle este tipo de pagos, ¿no? Pero por lo menos que hubiésemos visto que los diputados que siempre dicen que están con las víctimas del terrorismo realmente se habían preocupado de ver esto, ¿no? Ahora es muy fácil salir diciendo nos han engañado. Hombre, creo que hay que ser un poquito más riguroso en el trabajo que hacen nuestros diputados en las Cortes Generales. ¿Ustedes les advirtieron concretamente de este articulado? Sí, sí, por supuesto. Ya digo, de hecho, nosotros en el año 2018 fuimos tercer interviniente y, bueno, esta ley además ya garantizaba que la aplicación de la directiva europea, con la disposición adicional que además avaló en el año 18 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Audiencia Nacional, con lo cual nosotros les avisamos, era una reivindicación histórica de ETA y que, por supuesto, se lo estaban exigiendo al gobierno de Sánchez y que en algún momento iban a intentar colarlo a través de cualquier ley. O sea, lo avisamos en el año 22, ya digo, lo hicimos públicamente, recibimos ese correo donde nos decían vamos, puedo leer literal, que en consecuencia no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros estados de la Unión Europea. Esto nos decía la Dirección General de Apoyo a Víctimas de Terrorismo después del revuelo que montamos en febrero del 22. 2 años después, pues nos encontramos con esto y realmente, ya digo, es muy doloroso para las víctimas del terrorismo. Nuestros psicólogos no paran de recibir llamadas de las víctimas, pues que están muy mal y ahora hay que darles esa atención psicológica que están necesitando porque no saben si los asesinos de los suyos son de los que se van a beneficiar de esto, porque se van a beneficiar muchos, son casi 400 años menos que van a cumplir.
terroristas sanguinarios que se van a tener la fecha de licenciamiento ahora en enero o febrero del 25, cuando lo tenían en el 31. O sea, realmente grave y muy doloroso para las víctimas del terrorismo. Sí, pongamos algún ejemplo. Por ejemplo, el asesino de Gregorio Ordóñez, de Miguel Ángel Blanco, Chapote, que es una de las figuras más simbólicas, ¿no?, que más resumen el odio, el instinto criminal, animal de una persona, que se ha visto además cuando le hemos visto la cara en las comparecencias judiciales. Chapote, ¿cuándo podría salir con esto de prisión? Pues bueno, Chapote, que tenía la fecha de licenciamiento en el 31, pues se va a licenciar en febrero del 25, o sea, dentro de unos meses. Dentro de unos meses salir, homenaje público. Efectivamente, será recibido como un héroe. Y las víctimas, pues las víctimas cada vez peor. Claro, Chapote tiene un historial que no se acaba solo en Gregorio Ordóñez, en Mújica, en Buesa, en Miguel Ángel Blanco. No, tiene muchísimos más, claro, más con los que ha colaborado, o sea, miles de años de condena y, pues bueno, pues eso, con 25 años va a estar en la calle. Sí, por ejemplo, Cantauri, entre otros, creo que el responsable es el asesino de Alberto Jiménez Becerril y de su mujer, ¿no? Sí. Pues es otro que está en las mismas circunstancias, que en febrero pues saldrá en libertad. Con esta reducción de la pena de Francia saldrá en libertad. No. Estos llevan en la cárcel, primero estuvieron en la cárcel en Francia un tiempo. ¿Se acuerda usted de cuánto tiempo anduvieron Chapote y Cantauri en las cárceles? Pues unos 6 años, porque son los que le van a quitar ahora. Claro. Y luego los extraditaron aquí para que cumplieran aquí las condenas. Y bueno, pues ahora con esto pues va a ser, ya digo que va a ser tremendo, va a ser volver a revivir lo que vivimos con la derogación de la doctrina Parot, pues va a ser algo parecido, porque ya digo, pues luego el goteo va a ser tremendo, a más de 44 terroristas le va a suponer pues es una reducción importante de las penas. Y a ustedes, las víctimas, cuando por ejemplo el gobierno vasco, la consejera socialista del gobierno vasco concede terceros grados a asesinos de ETA que a lo mejor ni les corresponden, pero la fiscalía no actúa, ¿a ustedes les comunican algo? ¿Le dicen, oiga, menganito va a salir? Bueno, hasta ahora no lo estaban haciendo. Con esta nueva consejera nos lo han comunicado tarde y mal, solamente nos habían comunicado una salida, no las dos. Y nosotros lo que le hemos pedido y lo que le pedimos en su momento al ministro Marlaska, cuando él era el que lo hacía, es que nos lo comunicaran con una semana de antelación para nosotros poder avisar a las víctimas antes de que salieran los medios de comunicación. Bueno, pues ni eso conseguimos. Y ahora tampoco con esta nueva consejera es algo que tampoco nos ha dado tiempo a hacer y muchas víctimas, como Buesa, se han enterado por los medios de comunicación. No ha habido, cuando le hemos querido avisar, pues ya había salido los medios de comunicación porque no nos habían avisado con el tiempo correspondiente para que los psicólogos pudieran ponerse en contacto con la víctima. Claro, ¿y el mecanismo cuál es cuando a usted le informa, le dice, oiga, que Amboto, Guridi, Bienzobas, Fiti, Maya, Pello, Churri, Churro, salen de fin de semana o van a salir del todo en tercer grado, usted descuelga el teléfono, ustedes llaman a la víctima y ¿qué le dicen? Bueno, pues nosotros lo primero es que la abogada ve el terrorista qué víctimas son las que están asociadas a la OET, corresponden con este terrorista, automáticamente le pasa la relación a los psicólogos y los psicólogos, que son los que llevan a las víctimas en tratamiento, son los que se encargan de comunicarles estas noticias, esta triste noticia que tanto indigna a las víctimas, porque recordemos que con tantos acercamientos, tantos terceros grados, tanto salir y volver a entrar, ha habido víctimas que ha habido que llamarles 5 o 6 veces por este tipo de movimientos, con lo cual el dolor que se genera pues es brutal, como usted comprenderá. Claro, y ese tipo y las víctimas cuando conocen esta noticia, ¿qué hacen? ¿Dejan de salir a la calle? ¿Salen igual? ¿Tienen miedo a encontrarse con los asesinos de su familia?
Bueno, cada causística es diferente, pero bueno, pues muchas víctimas que son víctimas mayores que asesinaron a sus hijos hace 20 años, 25, 30 años, pues claro, tienen miedo, siguen viviendo muchos de ellos en la comunidad autónoma vasca y tienen miedo de salir a la calle y encontrarte con estos sinvergüenzas, por ser suaves, que encima allí son tratados como auténticos héroes, donde les dan un puesto de trabajo, donde les dan un piso y donde vamos, lo que quieran, o sea, es tremendo. Por ejemplo, ¿qué podrá pasar cuando salgan los chapotes y cantauris en el mes de febrero? ¿Van a tener alguna consideración, algún trato de consideración por el gobierno vasco? Pues me imagino que sí, me imagino que le meterán en algún programa de los que ellos tienen para que, bueno, que puedan reinsertarlo, porque aquí les importa mucho la reinserción, no la de la víctima, pero sí la de los terroristas. Entonces, bueno, pues les meterán en algún programa donde puedan cobrar un dinero que luego encima no resarcen la responsabilidad civil, porque esto recordemos que deben miles de millones al Estado por todos los hechos que han cometido, que no están satisfaciendo la responsabilidad civil, como así les está exigiendo les estaba exigiendo el anterior fiscal del régimen penitenciario y bueno, pues les meterán en algún programa de esos. O sea, ya digo que les darán un trabajo. Bueno, es tremendo. Ya digo que lo que estamos viviendo las víctimas del terrorismo no lo podíamos pensar ni en nuestros peores sueños. Y el hecho de que todos estos, Chapotes y compañía, no hayan colaborado en esclarecer los 300 y pico casos que todavía no se conoce quién fue el asesino, ¿no cuenta en su contra? No, desgraciadamente no cuenta en su contra porque para modificar unas leyes corren mucho, como estamos viendo aquí, lo hacen de manera torticera, pero para modificar la ley, para que estos terroristas tengan que colaborar con la justicia antes de dar pasos en sus progresiones de grado, pues no lo pide la ley. Desgraciadamente no pide esa colaboración con la justicia y ninguno colabora con la justicia, ninguno pide perdón porque lo hace de una manera, con una carta tipo fría, que no va dirigida a la víctima. O sea, ya digo que lo que estamos viviendo es tremendo, pero nadie se preocupa de modificar esas leyes para que esos casos que están sin resolver, ya digo, más de 300 casos que hay sin resolver, y que si estos individuos colaboraran con la justicia, por lo menos la víctima, aunque muchos de ellos ha prescrito ya, no tuviera derecho a esa justicia, pero sí tendría derecho a saber la verdad de qué pasó, por qué asesinaron a su familiar, por qué mataron a su padre, a su madre, a su hijo. O sea, pero desgraciadamente eso no está ocurriendo. A ver, Antonio. Sí, buenos días, señor Folguera. Insistiendo en lo que decía Herrera, claro, hay que añadir que el propio Parlamento Europeo sugirió que los crímenes de ETA se considerasen de lesa humanidad e instó a que se aclarasen todos esos asesinatos que aún están pendientes de respuesta. Ya no digo que lo hayan hecho en público, que sabemos que no, pero a ustedes desde el gobierno les ha llegado el más mínimo mensaje de que, de alguna manera, asumen esa etiqueta del Parlamento Europeo y además harán lo posible por ayudarles a saber. No, todo lo contrario. O sea, de hecho, nosotros desde la VT ha sido imposible que en todos estos años nos reciba el presidente de gobierno. Hace un año y pico que tampoco nos recibe el ministro del Interior, y cuando eres crítico con lo que están haciendo, pues bueno, pues lo que consigues es eso, ¿no? Que nadie te reciba y que cada vez que te reciban te engañen, ¿no? O sea, porque ha sido sistemático los engaños del ministro del Interior para con las víctimas del terrorismo, y a las pruebas me remito, ¿no? Esto... Tenemos un correo de ellos diciéndonos, de la Dirección General, que esto no va a ocurrir nunca, y ha ocurrido, ¿no? Y sabíamos que iba a ocurrir y que en el momento que encontraran un resquicio lo iban a meter. Ellos están más preocupados por los terroristas y los votos que les pueden dar para mantenerse en el poder que de las víctimas del terrorismo. Bueno, particularmente sangrante, claro, no es la palabra más adecuada, lo de sangrante, habida cuenta de lo que estamos hablando. Pero sangrante, fíjense ustedes que Grande Marlaska, el ministro del Interior, diera garantías de que la transposición europea no iba a afectar a los casos anteriores a 2010, e inmediatamente lo primero que han hecho ha sido hacerlo. Sí, es para pedirle explicaciones a este ministro y a este gobierno, claro, evidentemente. Miguel Ángel Folguera, consejero de la AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo. Le envío un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, un abrazo muy grande.